El amanecer del 16 de agosto de 1942 se levantaba sobre la bahía de San Francisco con un brillo dorado que apenas lograba atravesar la neblina. En la base de Treasure Island, dos hombres caminaban hacia el enorme hangar que albergaba uno de los orgullos del Cuerpo Aéreo de la Marina, el dirigible L-8, una nave ligera pero resistente, encargada de patrullar las aguas del Pacífico en busca de submarinos enemigos. El teniente Ernest Coody y el alférez Charles Adams eran pilotos experimentados. Ambos habían volado misiones parecidas muchas veces. Sabían que ese día no habría combates heroicos ni persecuciones, solo una misión rutinaria de patrullaje. Sin embargo, lo que no sabían era que ese vuelo sería recordado como uno de los más inquietantes misterios de la Segunda Guerra Mundial. El dirigible L-8, plateado y majestuoso, flotaba en el aire como un pez metálico. Los técnicos ajustaban las válvulas de helio, revisaban los cables y comprobaban los tanques de combustible. Coody, de rostro sereno y mirada firme, revisó su cuaderno de bitácora mientras Adams bromeaba con uno de los mecánicos. Había un ambiente tranquilo, casi demasiado normal para un tiempo de guerra. A las 6 de la mañana, la nave se elevó lentamente, desprendiéndose del suelo con suavidad. Desde abajo, los soldados levantaron la vista y vieron cómo el dirigible se deslizaba hacia el horizonte envuelto en la bruma del océano. El rugido leve de los motores se fue apagando hasta que solo quedó el silbido del viento. Durante la primera hora de vuelo, todo transcurrió con normalidad. Coody y Adams sobrevolaron la costa, observaron algunas embarcaciones civiles y reportaron su posición. A las 7:42 enviaron un mensaje por radio. Habían detectado una mancha de aceite en el agua, posiblemente señal de un submarino japonés. Comunicaron que descenderían para investigar. Esa fue la última transmisión que alguien escuchó del L-8. Pasaron minutos. Luego, una hora. En la base esperaban la confirmación del hallazgo o una nueva coordenada. Pero el silencio comenzó a volverse pesado. Los operadores de radio intentaron contactar varias veces. Ninguna respuesta. Se suponía que, en caso de emergencia, el dirigible debía enviar una señal automática. No lo hizo. A las 10:30, los controladores decidieron alertar a otras unidades aéreas. Un avión PBY Catalina fue enviado a la zona para buscar al L-8. Nada. Solo mar abierto y un resplandor de sol sobre el agua. Mientras tanto, en la costa de Daly City, un par de pescadores observaron algo extraño. Una figura gris emergía lentamente entre la neblina. Era el dirigible. Volaba bajo, sin rumbo aparente. Uno de los motores estaba apagado y parecía perder altura. Los hombres agitaron los brazos, pensando que tal vez los pilotos necesitaban ayuda. Pero nadie respondió desde la cabina. El L-8 pasó sobre ellos en silencio. Un viento fuerte lo empujó hacia tierra. Los pescadores vieron cómo la nave rozaba los tejados, golpeaba un poste de teléfono y finalmente se estrellaba suavemente contra el suelo de una calle residencial. El impacto fue tan leve que apenas dañó el casco. El dirigible, casi intacto, quedó apoyado contra una colina. Los primeros curiosos corrieron hacia el lugar. Era un domingo tranquilo y el sonido metálico del accidente había despertado la atención de todo el vecindario. Los bomberos y la policía llegaron pocos minutos después. Al abrir la compuerta del dirigible, todos esperaban encontrar a los dos aviadores heridos, pero dentro no había nadie. El interior estaba perfectamente ordenado. Los auriculares colgaban del panel. El micrófono de radio estaba encendido. Las válvulas de helio cerradas, los interruptores en posición de vuelo. Las puertas no estaban forzadas ni había señales de lucha. Solo 2 paracaídas faltaban. Pero, curiosamente, ambos chalecos salvavidas estaban aún a bordo. La confusión fue inmediata. ¿Dónde estaban Coody y Adams? ¿Habían saltado al mar? Si lo hicieron, ¿por qué no usaron los salvavidas? El misterio se extendió por todo el país. Los periódicos titularon El dirigible fantasma sobre San Francisco. Las fotografías del enorme aerostato recostado sobre las casas de Daly City recorrieron los Estados Unidos. Era una imagen surrealista. Una nave de guerra perdida, sin pilotos, sin daños, simplemente vacía. La Marina intervino de inmediato. La nave fue trasladada al hangar para su análisis. Los investigadores revisaron cada detalle. No había señales de fuego, ni de sabotaje,
ni de fuga de helio. Todo funcionaba. El transmisor de radio, la brújula, los instrumentos, incluso los almuerzos de los pilotos seguían intactos, envueltos y sin tocar. En un compartimento encontraron las armas reglamentarias, una pistola y municiones completas. Nada indicaba que se hubiera producido un ataque o una emergencia violenta. Durante días, se realizaron búsquedas por mar y aire. Helicópteros, lanchas y submarinos peinaron la costa en busca de cuerpos o restos del uniforme. No hallaron nada. Fue como si los dos hombres se hubieran desvanecido en el aire. Los habitantes de la zona comenzaron a murmurar teorías. Algunos decían que habían sido capturados por un submarino japonés que emergió brevemente del agua. Otros, que un rayo los alcanzó y los lanzó por la borda. Incluso hubo quien habló de abducción divina. La gente quería una explicación, pero ninguna encajaba con los hechos. Semanas después, los familiares de los aviadores aún esperaban respuestas. La esposa de Coudi declaró que su marido jamás habría abandonado la nave sin motivo. Él sabía que su deber era regresar, dijo entre lágrimas. Adams, por su parte, era conocido por su disciplina impecable. Ninguno de los dos tenía antecedentes de comportamiento errático. El misterio del LL-8 se convirtió en tema de conversación en bares, periódicos y bases militares. Nadie podía entender cómo un dirigible de más de 40 metros de largo podía regresar solo, perfectamente controlado por el viento, sin que sus tripulantes dieran señales de vida. La Marina, ante la presión pública, emitió un comunicado. El destino de los aviadores Coudi y Adams continúa siendo desconocido. La investigación sigue abierta. Pero en los pasillos de la base, los rumores eran otros. Algunos técnicos aseguraban que el último registro de radio del dirigible no fue solo aquel mensaje sobre la mancha de aceite. Uno de ellos juraba haber escuchado una transmisión incompleta unos minutos después, una voz alterada diciendo «estamos viendo algo. Se mueve bajo el agua». Nunca se confirmó oficialmente, pero muchos lo creyeron. El L-8, apodado por la prensa el dirigible fantasma, fue guardado en el hangar de Treasure Island como si se tratara de un testigo silencioso. Los mecánicos lo inspeccionaban con cautela, como si temieran que hablara. Afuera, el viento del Pacífico soplaba con un gemido extraño, casi como si repitiera el nombre de los dos hombres desaparecidos. El comandante de la base, el capitán William Reed, ordenó una investigación minuciosa. Reunió a ingenieros, expertos en navegación aérea y técnicos de radio. Nadie podía creer lo que veían. Los instrumentos del dirigible funcionaban. El nivel de combustible era normal. El sistema de control intacto. El dirigible había volado sin tripulación durante casi una hora, guiado solo por el viento y la suerte. Si hubieran saltado, al menos uno habría sido encontrado, murmuró Reed mientras revisaba el mapa del área. Las corrientes habrían llevado los cuerpos hacia la costa. Pero no hay nada. En el laboratorio técnico, uno de los mecánicos presentó un hallazgo curioso. Una de las puertas de emergencia estaba abierta, pero el pestillo no mostraba daños. Se había abierto desde dentro, de manera voluntaria. Eso significaba que uno de los pilotos, o ambos, habían decidido salir en pleno vuelo. La pregunta era, ¿por qué? La versión oficial intentó ser prudente. Posible emergencia aérea, decían los reportes. Pero entre los soldados y la gente del puerto circulaban historias muy distintas. Algunos aseguraban que el dirigible había sido atacado por un objeto no identificado que emergió del mar. Otros hablaban de un submarino fantasma japonés que operaba en la zona. Un viejo marinero, entrevistado por el periódico The Chronicle, juró haber visto una sombra alargada bajo el agua justo antes de que el L-8 desapareciera de la radio. Los escépticos lo consideraron un delirio. Sin embargo, en aquellos días, con la guerra tan cerca, cualquier posibilidad parecía real. Mientras tanto, la Marina interrogó a todos los que habían visto el dirigible esa mañana. Los pescadores, los testigos en tierra, los controladores de radio. Todos coincidían en algo. El L-8 no parecía dañado ni fuera de control. Simplemente, vacío. Uno de los marineros del muelle de Montara recordó un detalle inquietante. Dijo que, mientras el dirigible pasaba sobre la costa, creyó ver una figura moverse dentro de la cabina. No pudo distinguir si era uno o dos hombres,
pero juró que alguien se asomó por la ventana antes de que la nave se perdiera entre la niebla. Cuando los investigadores le mostraron las fotografías tomadas tras el aterrizaje, el marinero palideció. Esa ventana estaba abierta, pero dentro no había nadie. Los rumores crecieron hasta el punto de que la Marina tuvo que censurar parte de la información para evitar el pánico. En plena guerra, la idea de que una nave militar pudiera volar sola y regresar sin tripulación parecía una historia sacada de una novela. Aún así, el misterio no terminaba ahí. Semanas después, un submarino estadounidense que patrullaba cerca de la zona del hallazgo reportó una lectura anómala en su sonar. Parecía provenir del fondo marino, a varios kilómetros de la costa. El capitán del submarino ordenó acercarse, pero la señal desapareció tan repentinamente como había aparecido. Algunos miembros de la tripulación juraron haber escuchado un ruido metálico, como un golpe lejano bajo el agua. Cuando informaron del suceso, el comando decidió archivarlo como interferencia de señal. Pero los marineros lo recordaron como el eco del L-8. Mientras tanto, las familias de los pilotos recibían condolencias, aunque no hubiera cuerpos que enterrar. El funeral simbólico fue discreto. En el cementerio naval, 2 ataúdes vacíos fueron cubiertos con banderas y disparos de honor. Nadie lloraba en voz alta, pero el silencio pesaba más que cualquier palabra. En los meses siguientes, el dirigible fue reparado y reasignado a nuevas misiones. La Marina no desperdiciaba recursos, ni siquiera los que venían con historias malditas. Sin embargo, los nuevos tripulantes afirmaban que el L-8 no era el mismo. Uno de ellos, el suboficial George Taylor, contó años después que, durante un vuelo nocturno, escuchó pasos detrás de él cuando estaba solo en la cabina. No había nadie, pero las pisadas se oían claras, como si alguien caminara por el pasillo metálico. Otro piloto aseguró haber sentido un golpe en el hombro, como si alguien lo llamara por su nombre. Al girar, vio que no había nadie. Los demás se reían, diciendo que el dirigible traía fantasmas. Pero después de varios incidentes extraños, nadie quería volar en el de noche. Finalmente, el L-8 fue retirado del servicio y enviado a exhibición, con una placa que narraba su misteriosa historia. Lo llamaban el fantasma del Pacífico. Sin embargo, algunos investigadores civiles no estaban satisfechos con las versiones oficiales. Décadas más tarde, el periodista de San Francisco, Harold Craven, reabrió el caso. Revisó los archivos desclasificados y encontró inconsistencias. Según un informe interno, ese día el dirigible llevaba un paquete sellado con información clasificada, destinada a una estación naval en Point Reyes. El paquete nunca fue encontrado entre los restos del dirigible. Eso abrió una nueva línea de teorías. ¿Y si Cody y Adams descubrieron algo que no debían ver? ¿Y si fueron interceptados por fuerzas desconocidas? ¿O incluso por su propio gobierno? Craven entrevistó a exmilitares que trabajaron en el hangar en 1942. Uno de ellos, ya anciano, le confesó algo inquietante. Esa mañana, cuando devolvimos el L-8 al hangar, el radio todavía emitía ruido. Un zumbido constante, como interferencia, pero de pronto se escuchó una voz, muy débil, casi un susurro, que decía, «No abrimos la puerta». El periodista lo registró como testimonio anónimo. Nadie pudo confirmar si era cierto o una invención de un hombre viejo. Pero la frase quedó grabada en la historia del caso. Años más tarde, un historiador naval propuso una explicación técnica. Decía que quizás una fuga de helio o un fallo en el barómetro provocó que los pilotos perdieran el conocimiento y cayeran accidentalmente. Pero eso no explicaba por qué la puerta estaba abierta, ni por qué faltaban los paracaídas. Otros pensaban que uno de los pilotos sufrió una crisis mental y atacó al otro. Sin embargo, no había signos de lucha, ni sangre, ni disparos. Y además, los dos hombres tenían una relación profesional impecable. Cuando Craven publicó su libro El vuelo del silencio, causó revuelo. Recuperó documentos olvidados, fotografías y grabaciones de testigos. Incluso relató una versión que rozaba lo sobrenatural. Según él, el dirigible había sido visto volando sobre la bahía varias noches después del incidente, sin tripulación visible. Algunos pescadores juraban haberlo visto pasar, iluminado desde dentro por una luz blanca. Los escépticos se burlaron, pero el mito creció. Para muchos,
El L-8 no solo fue un caso sin resolver, sino un símbolo del misterio que rodea la guerra. Como hombres valientes pueden desaparecer sin dejar rastro, y como el mar guarda secretos que nunca revelará. Craven terminó su libro con una reflexión. Tal vez el L-8 no regresó vacío. Tal vez los ecos de Cody y Adams aún vuelan en él, buscando la respuesta que nunca obtuvieron. La publicación fue un éxito, y con los años, el caso del L-8 se convirtió en leyenda. Se hicieron documentales, películas y novelas, pero en cada versión, una pregunta persistía. ¿Qué vieron aquellos hombres en el océano esa mañana de 1942? Los descendientes de los aviadores mantuvieron viva la memoria. En 1988, durante una ceremonia conmemorativa, un nieto de Adams colocó una pequeña placa cerca del lugar del aterrizaje del dirigible. Decía, desaparecieron en servicio, pero no en el olvido. Esa noche, según contó un guardia, un leve zumbido resonó desde el mar. Algunos lo tomaron como un simple juego del viento. Otros dijeron que era el L-8 saludando, una vez más, a la tierra que no lo olvidó. Décadas pasaron desde aquella mañana nublada de 1942. La guerra terminó, los héroes cambiaron, y el mundo siguió su curso. Pero en ciertos rincones del Pacífico, aún se contaban historias sobre un dirigible que cruzaba el cielo sin tripulantes, deslizándose entre la bruma como un espíritu de metal. En el Museo Naval de Alameda, el L-8 fue restaurado y expuesto al público. Los visitantes lo miraban maravillados. Un gigante plateado suspendido del techo, imponente y silencioso. En una esquina, una vitrina mostraba los objetos recuperados de su cabina, la radio, los cascos de vuelo, los documentos y una fotografía enmarcada de Cody y Adams sonriendo antes del despegue. Para muchos, el L-8 era solo una curiosidad histórica, pero para otros, seguía siendo una herida abierta. El misterio nunca fue resuelto, y eso lo mantenía vivo. Un día, en 1989, una mujer anciana llegó al museo con paso lento y un sobre en la mano. Se llamaba Ellen McCarthy, y había sido operadora de radio en la base de Treasure Island durante la guerra. Llevaba años guardando un secreto que no se había atrevido a contar. Pidió hablar con el curador del museo. Cuando se sentaron frente al dirigible suspendido, ella abrió el sobre y mostró un trozo amarillento de papel con letras desvaídas. Era una transcripción parcial de una señal captada el día del incidente. No era interferencia, dijo Ellen con voz temblorosa. Era una transmisión real, aunque nadie quiso admitirlo. El mensaje, según el documento, decía: objeto en superficie. No parece submarino. Se eleva. Está justo debajo de nosotros. Y después, silencio. El curador la miró sin saber qué decir. ¿Por qué nunca se reveló esto?, preguntó. Porque en esos días, todo lo que no se podía explicar, se ocultaba, respondió ella, mirando al dirigible. Pero yo escuché la voz del teniente Cody, y sé que no mintió. Aquella revelación reavivó el misterio. Los investigadores modernos, ayudados por nueva tecnología, intentaron analizar la zona donde se había detectado aquella mancha de aceite. Algunos equipos submarinos exploraron el fondo marino frente a San Francisco, pero no hallaron rastros de un submarino ni restos del dirigible. Lo único que encontraron fueron estructuras metálicas viejas, cubiertas por corales, que parecían no pertenecer a ninguna nave conocida. Las imágenes mostraban una forma ovalada, con marcas circulares, casi orgánicas. Los científicos se dividieron. Unos creían que eran simples formaciones naturales, otros sospechaban que algo había ocurrido allí, algo que la historia no registró. Mientras tanto, los visitantes del museo seguían contando historias. Algunos empleados decían que, por las noches, se escuchaba el leve zumbido de motores cuando el edificio quedaba vacío. Otros aseguraban haber visto, reflejados en la superficie plateada del L-8, las sombras de dos hombres parados uno junto al otro, como si aún esperaran recibir órdenes. En 1992, durante el cincuentenario del suceso, la Marina organizó una ceremonia especial. Los descendientes de los aviadores fueron invitados. Había flores, banderas y veteranos con uniforme de gala. El director del museo pronunció un discurso solemne. Cody y Adams representan el espíritu del deber. No murieron en combate,
pero enfrentaron lo desconocido con el valor de los que nunca retroceden. Entre el público, un hombre joven, nieto de Coudi, escuchaba en silencio. Había crecido con el mito familiar y decidió investigar por su cuenta. Después de la ceremonia, se quedó a solas frente al dirigible, observando la vieja cabina que había sido restaurada. De pronto, notó algo extraño. En el panel de instrumentos, uno de los indicadores, que debía estar fijo, temblaba levemente, como si una corriente invisible lo moviera. Se acercó, creyendo que era una vibración del edificio, pero el resto de los relojes estaban inmóviles. Apoyó la mano sobre el panel. Estaba tibio. Nadie más lo sintió. Años después, aquel hombre contaría su experiencia como una anécdota, sin atreverse a decir que tal vez su abuelo, de alguna forma, aún estaba allí. Las teorías modernas intentaron dar respuestas racionales. Algunos expertos en aviación argumentaron que, tal vez, un problema con la válvula de presurización provocó un descenso repentino. Otros insistieron en que los pilotos fueron arrastrados por una corriente de aire al intentar inspeccionar la antena exterior. Pero ninguna teoría explicaba la sincronía perfecta del resto de los instrumentos ni la forma impecable en que el dirigible regresó solo. El misterio del LL-8 quedó archivado oficialmente como desaparición inexplicable en misión de patrullaje. Pero fuera de los archivos, la historia seguía respirando. En los pueblos costeros, los pescadores decían que, en noches de niebla, aún podía verse una sombra redonda flotando a lo lejos, silenciosa, con una luz blanca que se movía suavemente sobre el agua. Y algunos juraban escuchar una voz distante por el radio del barco, diciendo: «Base, aquí el 8, investigando mancha en superficie». A nadie le sorprendía. Después de todo, el mar siempre devuelve los ecos de lo que se llevó. En 2004, un documental británico intentó recrear los hechos con animaciones modernas y teorías científicas. Pero el narrador, al final, no pudo evitar decir lo que todos pensaban. Quizás el misterio del LR-8 no está en cómo desaparecieron sus pilotos, sino en por qué el dirigible decidió volver a casa. Y tal vez tenía razón, porque hay cosas que la lógica no puede explicar. Una noche de 2015, durante una tormenta eléctrica sobre la bahía, el sistema de seguridad del museo registró algo insólito. Las cámaras captaron un destello dentro del hangar, justo donde se encontraba el dirigible. Por unos segundos, el L-8 se iluminó desde dentro, como si una chispa recorriera su estructura. Luego, todo volvió a la normalidad. Cuando el guardia de turno revisó las grabaciones, vio una silueta borrosa moviéndose dentro de la cabina. Parecía una figura humana con casco de vuelo, mirando hacia afuera. El guardia juró que la sombra levantó la mano, saludando. Al instante, el monitor se apagó por completo. La investigación posterior no encontró fallas eléctricas ni intrusos. Pero el guardia nunca volvió a trabajar de noche. Hoy, el L-8 sigue allí, suspendido, brillante y silencioso. Miles de visitantes pasan bajo él cada año, sin imaginar que están mirando una máquina que alguna vez voló sin alma humana, guiada solo por el viento, o tal vez por algo más. Dicen que si uno se queda lo suficientemente callado frente a la cabina, puede escuchar un leve zumbido, como un radio antiguo intentando sintonizar una frecuencia perdida. Algunos creen que es simple acústica. Otros, que es la voz de los aviadores tratando de volver a casa, una última vez. Y así, el tiempo sigue su curso. El dirigible fantasma descansa, pero su historia continúa flotando entre las olas, entre las nubes y entre los recuerdos de quienes aún miran al cielo buscando respuestas. Porque no todos los misterios están destinados a resolverse. Algunos existen solo para recordarnos que incluso los hombres más valientes pueden perderse en el horizonte, dejando tras de sí un eco eterno. Y cada vez que la bruma cubre la bahía y el viento sopla con ese tono grave, algunos aseguran escuchar un mensaje lejano, casi imperceptible, repitiéndose una y otra vez. Base, aquí el 8. Seguimos en patrulla.